El tema es que para estudiar la teología de santidad uno tiene que internalizarse un poco en la historia de los Estados Unidos del siglo XIX. Como este es un taller, yo voy a ir poco a poco esto para indicarles qué es lo que venimos haciendo en la investigación. Cuando decimos venimos haciendo la investigación, tienen que imaginar que hay muchos pastores, muchos estudiantes de teología que están investigando este tema, porque es un tema muy importante. Entonces, hay mucha investigación al respecto. Entonces, por ejemplo, una de las cosas importantes que uno tiene que hacer es estudiar la historia de los Estados Unidos del siglo XIX. Tengo un problema con la Junta como con la historia del Perú, y mucho más en la historia de Norteamérica, así tengo una dificultad, pero hay que hacerlo para poder entender lo que ello significa. Voy con otra pregunta entonces. ¿Cuándo se inicia la iglesia de Nazaret? En los Estados Unidos primero. ¿Cuándo se inician los nazarenos en los Estados Unidos? 1895. ¿Cuánto? 1895. 1890. 1845. 95. ¿Y nada más? ¿Cuándo se organiza como iglesia? 1900, ¿con qué nombre? Iglesia Pentecostal de Nazaret. Eso es antes que se diera el avivamiento pentecostal. ¿Cuándo se inicia el avivamiento pentecostal? Más ahí las asambleas de Dios por el 20, pero antes hay otro avivamiento pentecostal. Se hace una ex iglesia nazarena. ¿Sí? ¿Azusa le suena? ¿Azusa? ¿Ah? La calle Azusa, una ex iglesia nazarena. ¿Cómo se inicia el avivamiento pentecostal? Porque hay gente nazarena en el avivamiento pentecostal. ¿Cómo se inicia? ¿Recuerdan? Son nuestros orígenes, para todos es un origen común para las iglesias de santidad. ¿Recuerdan? Había un instituto bíblico y en ese instituto bíblico estudiaba un negrito, un negro, Seymour. ¿Ya van recordando lo que han leído? ¿Y cuál es el problema con Seymour? Que como ustedes estaban escuchando la clase, pero a Seymour no le permitían entrar porque era negro. Pero él tenía un llamado y escuchaba la clase desde fuera. Se hizo el instituto bíblico estudiando la clase desde fuera. Ahí, en esas circunstancias, Seymour tiene una experiencia carismática, así no habla carismática, que coincide luego con otra experiencia carismática con otro personaje en Chile. ¿Han escuchado de ellos? De Huber. De Huber, 1906, Azusa, 1909, el avivamiento en Chile con Huber, y luego en el sur de los Estados Unidos con Pandita, una profesora de filosofía de la India. Los tres vienen del trasfondo metodista. Todavía no existen las iglesias de santidad. Y los tres comparten que han tenido una experiencia. Y los tres coinciden en que es la misma experiencia, pero es una experiencia neumática. Pandita le escribe a Huber, se habían conocido en los Estados Unidos, y le dice: mira, el otro día orando, tuvimos una experiencia que no alcanzamos a explicar. Huber le dice: mi esposo y yo también tuvimos una experiencia muy parecida. Averiguan y Seymour había tenido también una experiencia parecida.
Ese fue el hecho que cambió de la pentecostalidad de las iglesias de santidad a el pentecostalismo. Hasta ese punto, 1906-1907, se produce la ruptura en los buenos términos. Entonces, un sector del movimiento de santidad no ve eso como una experiencia que quieren seguir. Entonces, para el 907-908, deciden quitar el nombre de pentecostal. No solamente la iglesia Nazareno, también la iglesia Santidad Pentecostal, que más tarde ser la iglesia de los Perinos, también le quita la iglesia del pueblo pentecostal, la iglesia cristiana. Todos eran grupos que habían surgido de los avivamientos, pero que se daban cuenta que lo que les estaba pasando a ellos en cuanto a la misión, que es lo que hablamos hoy día, era muy parecido a lo que ocurrió después del Pentecostés. No se llamaron Iglesia Nazarena del Pentecostés por razones carismáticas, se llamaron el Pentecostés por razones misioneras. A partir de ahí ellos fueron empoderados para realizar las misiones de las cuales nosotros llegamos a ser beneficiados. Hay que tener en cuenta, 1903 se da la gran salida de misioneros hacia Sudamérica. Vienen los misioneros nazarenos, los misioneros peregrinos, los misioneros de la iglesia de que va a ser más tarde la iglesia de Dios de Anderson, vienen los huelvellanos, vienen los metodistas libres, todos ellos. 1903 es clave para ellos. Por eso hay que tener en cuenta que la iglesia y el movimiento, las iglesias de santidad y el movimiento de santidad es fundamentalmente misionero. El impulso que recibió no fue un impulso del Espíritu Santo para los carismas, fue un impulso para las misiones. Entonces los misioneros que llegan, porque había que tener un empoderamiento para poder hacer lo que ellos hicieron. Yo les contaba algo en la mañana. Los misioneros que llegan a Monsefú, por ejemplo, esa es una historia fascinante. Monsefú para aquella época, 1906, era el latrocinio de Chiclayo, el prostíbulo de Chiclayo. Y ahí llegan los nazarenos. La primera mujer que conoce el Evangelio viene de ese trasfondo, de ese entorno. La primera nazarena viene de ese trasfondo. Y con ellas se inicia un trabajo misionero que ya lo habían experimentado en los Estados Unidos, que se llamaban las casas de rescate. ¿Qué son las casas de rescate? Las casas de rescate son lugares que son levantados por las iglesias para atender a la gente que tras el proceso de industrialización había salido del campo y llegaba a la ciudad y no tenía dónde vivir, especialmente mujeres. Entonces las casas de rescate se conformaron básicamente para recuperar, rescatar a las mujeres que terminaban deambulando en las calles. Cuando esta gente recibió este impacto divino, llamado por el Señor, salieron como misioneros. Eso nos explica lo que pasó en el caso de Monsefú y lo que pasó en el caso de los peregrinos con Saya. Eso fue los primeros pasos. Voy un poco más allá en la historia de ustedes así, perdón que lo presente de forma. ¿Cuántos conocen la historia de la explotación del caucho en el nororiente? Una historia nazarena fascinante. ¿Cuántos conocen que ahí había hasta una clínica entre los gemelos? ¿Sí? ¿Una historia conocida más o menos? ¿Para quién no es historia conocida? ¿Para quién no es historia conocida? La presencia de los nazarenos
entre los explotadores del caucho, entre los gemelos, en la zona del Marañón y todo ello. Pues es una historia fascinante, hay que conocer esa historia, porque se necesita la unción del Espíritu Santo y un llamado claro para poder hacer lo que se hizo ahí. Los gemelos pasaban atizando el caucho, y mucha de la gente, por ganar más dinero, terminaba enferma. Cuando los misioneros llegan ahí, se dan cuenta que la necesidad más urgente era poner una clínica. Esa es parte de nuestra... Cuando hablamos del movimiento de santidad, esa es parte de nuestra historia. Nosotros más tarde entramos en otro tipo de evangelización. Cuando hasta el año 35, aquí y en otras partes de América Latina, el movimiento de santidad formó lo que se llaman las escuelas inglesas. ¿Han escuchado las escuelas inglesas? ¿Sí? O es muy probable que lo que tienen ahora como, no estoy muy seguro, pero lo que tienen como colegio ahora es la continuación de algo que en la década del 20 y el 30 fueron lo que se llama las escuelas inglesas. Las escuelas inglesas lo estudiamos en controversia, porque para algunos estudiosos de esas escuelas inglesas es que era una estrategia para acercarse a los sectores medios de la sociedad. Para otros era una manera de desarrollar una educación más elevada, como era parte del pensamiento misionero nazareno. Ustedes saben que la diferencia entre un peregrino y un nazareno es que los nazarenos le dieron énfasis a la educación. Los peregrinos se quedaron en ese punto, no le dieron énfasis, aunque también tuvieron una escuela inglesa, pero no desarrollaron mucho. No van a encontrar una iglesia peregrina o de santidad con ¿cuántas universidades tienen los nazarenos en el mundo? ¿Cuántas tienen? ¿Cuántas universidades tienen los nazarenos en el mundo? 9. ¿Ah? 16. Sí. 16 universidades en el mundo. Ahora, usted mira que son universidades de teología, no son universidades de teología. La escuela de teología funciona paralela a la universidad. Mañana yo voy a hablar de Maturca y la Universidad de Teleca, cómo él desarrolla la medicina y la facultad de teología va aparte. Pero esto como talleres, la idea es encauzar cómo va la investigación. En la investigación nos encontramos con la dificultad, haciendo una estrategia para captar al sector medio o elevar el nivel de la educación de aquellos que iban conociendo el Evangelio. Hago una pregunta para los que son del Chiclayo aquí. Si alguien conoció a la familia Carballo, que tenía una zapatería en Río, o quién conoció a la familia Neco, que tenía una farmacia también ahí en el Díaz Aguirre. ¿Alguien conoció? Chiclayo ha escuchado de ellos. Esta hermana Nieto recuerda cómo está. La familia Neco, él era farmacéutico y los Carvalho eran dueños de una zapatería. Las hijas de ellos, ellos mismos, estudiaron en estas escuelas inglesas, pero pertenecían al sector medio de la sociedad, porque la educación que daba les facilitaba a ese sector de la sociedad un acceso. Pero también hubieron otras personas que participaron ahí que no eran de ese sector de la sociedad, que después se hicieron profesionales. ¿Alguien ha escuchado de Fabio Soto? Un nazareno que se casó con una brasilera. Él también estudió en la escuela inglesa. Así va a encontrar usted, cuando comienza a investigar, se va a encontrar con personas que dicen, este personaje, ¿de dónde me aparece en la historia? Y se va a encontrar que fueron las escuelas inglesas las que favorecieron esa educación. Bien, voy entonces con otra pregunta. ¿Cómo consideran ustedes que el misionero que vino en la década del
10 del 20, decidió trabajar en los sectores marginales de la sociedad. ¿Cómo fue que tomaron esa decisión? Los nazarenos incursionan en los sectores medio bajos, más o menos por los 40 y los 50. Eso sí es notorio. La misión nazarena incursionó por los 40 y los 50 en los sectores medio bajos de la sociedad. Los peregrinos y las otras se quedaron en los sectores más pobres de la sociedad. Pero inicialmente, ambos iglesias, decimos que somos primos hermanos, hemos andado juntos, los peregrinos nazarenos por todos sitios. En la zona norte, en muchos lugares donde había una iglesia peregrina, había una iglesia nazarena. Pero la pregunta es, No se veía mal. ¿cómo no se veía mal? Sí, coincidían, tenían su propia perspectiva de misión, sí, que cambia por los 40. Por los 40 cambia y es evidente que hay una diferencia entre el peregrino y el nazareno por el enfoque misionero. El enfoque misionero lleva una estrategia que es la que ustedes hoy día disfrutan. Imagínense, aquí hubo una visión extraordinaria. Las personas que tuvieron esa visión por la década del 50, del 60, de comprar estas propiedades en sectores que en el futuro iban a ser urbanizaciones, fue genial. Si ustedes van a Chile, a Santiago, la iglesia de Nazareno está en el barrio más alto de Chile, en Vitacura. Vive la high society ahí. Y usted dice, bueno, ¿qué hacen los nazarenos en ese sector? Pero tuvieron una visión, cambió la visión. Los peregrinos se quedaron en otra visión. Pero hasta los 30 y los 40, la pregunta es por qué decidieron trabajar con los sectores marginales. La estructura de nuestras iglesias en la generación anterior viene de los sectores extremadamente pobres, agricultores, obreros. Esa es la conformación social de la generación anterior. ¿Por qué piensan ustedes que se dio eso? Mírenlo, lo doy una pauta. Mírenlo desde lo que se produjo. Es que la siguiente generación se educó. La generación de nuestros padres conocieron el Evangelio porque el Evangelio les llegó a esa condición social donde estaban. Pero algunos misioneros saltaron la frontera, sacaron el cerco. La mayoría de misioneros creían en los años 60 que no había que mandar a los chicos a la universidad porque se volvían marxistas y ateos. Y entonces muchos siguieron, pero hubo otros misioneros que dieron la vuelta y dijeron, no, hay que ir a la universidad. Esa fue la generación de los 60 que está el hermano Alberto, de esa época. Entonces, con Neyel Rojas, fueron a la universidad, contra viento y marea. Yo recuerdo a la directora del Instituto Bíblico en ese entonces, la señorita Daisy Bury, que no estaba de acuerdo con sus colegas, pero auspició que Neyel siguiera estudiando y Cabanías también, el otro que estudiaba, también siguiera ahí. Ella sabía que un sector no estaba de acuerdo, pero ella creía que había que ir en esa dirección. La siguiente generación se educó. Hoy las iglesias nuestras, ya en la tercera generación, está poblada de profesionales. ¿Sí? Y algunos ya son profesionales de segunda generación. Sus padres fueron los primeros que fueron a la universidad y algunos son ya la siguiente generación que fue a la universidad. La misión originalmente, cuando uno la ve, dice, ¿por qué entraron los sectores marginales? Es que se dieron cuenta, al parecer, de que había que introducir el tema de la educación como un factor de desarrollo social. Y lo hicieron.
No lograron mucho, por una razón. Vino la Segunda Guerra Mundial y los misioneros tuvieron que irse. Estudiar la década del 30 es interesante, porque se quedaron las misioneras mujeres. Ellas dirigían el instituto, enseñaban. Sí, usted estudia la década del 30 y encuentra misioneras mujeres por todo. ¿Por qué? Pues los varones habían tenido que retornar con sus familias para la guerra. Eso es muy interesante en lo que uno puede integrar en lo que es esta parte de encontrar el sentido de la misión desde la perspectiva del movimiento de santidad. ¿Por qué? Porque esta manera de verlo implica para nosotros una respuesta al desarrollo social y cultural. Yo quiero presentarles hoy día a un profesor Al Trustal, que es un estudioso de lo que es la propuesta misionera para nuestra época, controversial por cierto, pero es el que más venimos estudiándolo, porque es la respuesta misiológica para el movimiento de santidad de nuestra época. Algunas cosas entonces sobre él. Trustal es profesor emérito de Filosofía y Religión y Ética Cristiana en el Seminario Teológico Nazareno. Se ha graduado en la Universidad Nazarena de Tribeca, la que fundó el MacLurcan, y en la Universidad Emory. Su obra más trascendente explica que sería traducido como Cuerdas de Amor, responde a una preocupación global, que es el tema del pluralismo religioso. Estos son temas que uno los podría ver lejanos al mundo de santificación, pero el movimiento de santificación ya aborda también a través de estos temas que son los temas contemporáneos respecto al pluralismo religioso. Tiene un libro en español que es Asunto de Vida o Muerte, publicado por la Casa Nazarena, sobre bioética y vida cristiana en Casa Nazarena y Publicaciones. Si ustedes revisan en la literatura evangélica, van a encontrar que hay muy pocos trabajos sobre bioética. Uno de esos trabajos de bioética es el de Trustal. Ahora, pero el nazareno es del movimiento de santidad. ¿Por qué eso es significativo? Porque quiere decir que el movimiento de santidad siempre ha estado despierto a los grandes temas. Y ya en el momento que uno ve las raíces, los orígenes, con Vinnie Stevie, cuando ya ve uno respuestas a los problemas sociales, cuando lean la introducción al compendio van a notar ustedes que hay 3 introducciones de Daniel Stevie. Una de ellas es que dice que su compendio está dirigido a los jóvenes, después a los maestros de escuela dominical y después a la gente que ha salido de la esclavitud. Al final uno ve las revisiones que hace Daniel Stevie, que él va mirando las necesidades de la iglesia y responde a esas necesidades. Cuando se da esta salida importante de gente tras el fin de la esclavitud en los Estados Unidos, aparece entonces lo que nosotros llamaríamos una preocupación en Daniel Stevie por abordar el tema del abolicionismo y también abordar el tema de ayudar a las personas en lo que es esa nueva etapa de su vida. Y él considera que el compendio que es... ¿Por qué menciono esto? Porque el movimiento de santidad ha tendido a dar respuestas, llamemos de confesionales, dentro del ámbito propio, a los grandes problemas globales. A veces en algunos círculos, cuando se habla de movimiento de santidad, piensa que es más o menos atrasado teológicamente por ahí. Y que esto no es así. El tema es que nosotros no hemos abordado mucho en Latinoamérica lo que es la producción teológica. Por ejemplo, el Trustal, este es sobre bioética. Yo doy clases de ética en un libro fascinante, un libro tan actualizado,
que uno se sorprende y dice, no puede ser, del trasfondo nuestro un libro tan espectacular sobre el tema de bioética, y siente que es una dinámica en el movimiento de santidad. Solo que nosotros en Latinoamérica tenemos que poner el diente al tema y comenzar a estudiar. ¿Qué podemos decir de él? Él ha escrito sobre evangelismo y la redención social, la conspiración de Baal, refiriéndose a la idolatría cotidiana, que se trabaja el tema del consumo. El tema del consumo ha sido abordado por la ética. Una famosa que ha escrito sobre ética del consumo es Adela Cortina, famosa ella por el tema de ética. Pero cuando Trudel dice, o él y yo, a Adela Cortina, cuando coincidieron en abordar el tema del consumo, que es un tema fascinante, porque es un tema que está muy preocupante. Voy con el caso de Chile. No conozco, del país no conozco mucho, voy con el caso de Chile. Chile vive en este momento un endeudamiento del 72% de la población. 72% de la población está endeudada. Del 72%, solo el 14% está en la capacidad de devolverlo. El resto, 52, 3%, no puede pagar esa deuda. Es todo un problema, es parte de la pastoral. Tenemos equipos hoy en las iglesias trabajando en ello, un contador, un abogado, porque el gobierno mismo ante la crisis ha tenido que dar una ley, que es la ley de quiebra. Entonces, ¿qué hacemos a un hermano que está súper endeudado? Claro, primero la escritura, no debáis a nadie nada. Por ahí ya comienza. Pero luego tiene que resolverlo. Pero tiene que resolverlo aceptando, llevándolo al punto de tocar cubierta y aceptar humildemente que está en quiebra, que personalmente está en quiebra, que es insolvente, y tiene que aceptarlo y declararse en quiebra y permitir que el contador y el abogado lo ayuden a resolver el tema de quiebra, y tener que ir ante el juez a explicarle su situación y llegar un momento en decir, me aplico a la ley. Entonces la ley le permite conservar la cocina, la estufa y la vajilla, una cama, y el resto se lo embarga. ¿Saben lo que significa eso pastoralmente? No sé, fue el caso en Perú, pero es muy probable que entre nosotros la idolatría que tiene que ver con el consumo ya sea una cuestión grave. Hay que tener en cuenta esto entonces. En el movimiento de santidad, en la teología y en el protestantismo de santificación, se producen suficientes elementos para responder a los temas contemporáneos. Solo nosotros tenemos que prestarle atención, visitar un poco más la librería. Bueno, tienen internet, lo pueden comprar por internet. Hoy día es fascinante hacer este tipo de estudio. Bueno, Trudel es más conocido por esta compilación que él hizo siguiendo a Timothy Smith. Voy con Timothy Smith de nuevo. ¿Cuántos no han leído a Timothy Smith? La historia de los nazarenos, los años formativos. ¿Cuántos no conocen? Así, no. Francamente. ¿Ah? Los demás lo conocen. ¿Ah? Los demás supongo que lo conocen. ¿Ah? ¿Sí? Timothy Smith. Timoteo Smith. La historia de los nazarenos, los años formativos, el tomo 1. Este es un texto. Si alguien quiere iniciar un estudio serio de la historia, de la misión en el trasfondo nazareno, Timothy Smith es fundamental. La cantidad de datos que tiene él, de pistas que le va a dar, los orígenes mismos. Él describe los orígenes mismos cuando en la Universidad de la Susa Pasi se produce esa división, esa separación de la congregación entre dos congregaciones. Él la describe así muy claramente. ¿Sí? Quiere decir, bueno, ¿cuándo comenzó todo esto en el terreno?
Timothy Smith lo tiene. Si quieren así ir al punto, es decir, ¿cuándo comenzó esta idea de forjarlo? Ese es un texto fundamental. Pero Smith, Timothy Smith, plantea la idea de que, sí, Timoteo Smith se llama La historia de los nazarenos. Debe estar en la librería, ¿no? Lamentablemente no está en PDF, yo lo traté de buscar, pero habría que, tal vez ya se puede entrar en PDF, no creo que lo vuelvan a publicar. O la Casa Nazarena está haciendo una cosa interesante, que varias de sus publicaciones que están en formato digital las está poniendo a disposición, con Walley, ¿no? Walley está a disposición, los 3 tomos en internet, y algo así sería interesante con el texto de Timothy Smith, porque es, digamos, la fuente que más nos ha servido para ello. Lo comenzamos a ubicar por los años 76, 77 más o menos, que comenzó a difundirse en inglés, luego vino en español. Es una fuente importante para desarrollar pistas sobre ello. Ahora, el tema del fundamentalismo es un tema que hay que tomar. ¿Por qué un wesleyano no es fundamentalista? Lo toca fuertemente. ¿Por qué? Porque se considera que en América Latina los evangélicos llevamos una cuota de fundamentalismo. O sea, no solamente, Escobar dice, no solamente hay una vertiente, una fuerza wesleyana, también una fuerza fundamentalista. El fundamentalismo forma parte, yo diría casi de nuestro ADN, cuando se trata de empezar a hablar, forma parte de ello. Nuestro conservadurismo no es un conservadurismo abierto, es un conservadurismo cerrado en la pauta fundamentalista. Uno en otros espacios puede decir que es evangélico conservador y no tiene que ver con el fundamentalismo, pero en el ámbito del movimiento de santidad el ser conservador significa que también eres fundamentalista. Ahora, ¿qué hacemos con el fundamentalismo? Esa es la pregunta, eso es una de los grandes temas. Varios teólogos nazarenos ya han escrito sobre eso. Digamos que por Chile y Argentina está tirada la carne a la parrilla para debatir el tema fundamentalista. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten? La manera que yo percibo el fundamentalismo ha tendido a desviarnos del tema de la gracia, porque lleva al fariseísmo en un sentido. Entonces, aunque creemos en los fundamentos básicos, pero no lo creemos de una manera cerrada, casi sectaria, sino de una manera mucho más abierta, y donde permitimos también como obedientes que venimos también de un fundamento anglicano, ¿verdad? Entonces estamos más abiertos a otras influencias que nos parecen. La base más fuerte para los que están escribiendo sobre fundamentalismo está en el tomo 11 o 12 de las obras de Wesley. Hay otra pregunta, ¿no? Si se quieren, van a venir un preguntón después del almuerzo. ¿Qué les digo? Van a decir ahora con tantas preguntas, pero voy a preguntar. ¿Cuántos de ustedes han leído ya o lo han revisado los tomos del Wesley? 13, 14. Lo conocen más o menos, ¿no? Primer tomo. Ahora está hasta gratis en internet. Lo pueden bajar todos los. No, toda la obra de Wesley. Incluso se publicó últimamente las cartas, que era el tema más controversial, pero se publicó la carta. Todo Wesley está en español. Hoy día no hay
disculpa, digamos, para que un estudiante de teología de nuestra época, en el ambiente nuestro, no conozca Welber. Y el tomo 11 y 12 sobre antinomianismo es fundamental. Hay que hacer un tomo entero sobre antinomianismo. ¿Qué es el antinomianismo? El antinomianismo es la oposición a las obras como consecuencia de la salvación y de la justificación. Y el antinomianismo, déjenme cambiarlo de otra forma. El antinomianismo es los que se oponen a que como resultado de la justificación, la salvación, la santificación, las obras sean parte de la vivencia de un cristiano, no para ser salvo, sino consecuencia de su salvación. Y Welber en su texto sobre el antinomianismo lo lleva al extremo. Ustedes conocen el extremo metodista de ello, conocen la palabra supererogación, ¿sí? Para algunos de ustedes probablemente es totalmente nuevo la supererogación, forma parte del credo metodista, no se mantuvo en la declaración de fe de nuestras denominaciones, pero está implícito. La supererogación es si te pide llevar una milla, llévale 2 y 3, en la que puedes hacer o debes hacer más de lo que se te pide. En eso Welber puso el tema de santificación. Quiere decir, si un católico se esmera por hacer buenas obras para ser salvo, una persona que tiene una experiencia de santificación, 2 millas y 3 millas le lleva. Yo tengo un vecino católico en mi edificio y sabía que yo viajaba. Y me dice, yo lo espero en el aeropuerto. No se preocupe, pastor, yo lo espero en el aeropuerto. Me ha ido a esperar a veces al aeropuerto a la 1 o 2 de la mañana. Católico. Para él es una bendición ir a hacerlo. Y esa es la supererogación. Pero para él son obras para la salvación. Para nosotros son el resultado de una experiencia profunda con Dios. Por eso él no puede entender los primeros misioneros cómo fue que entraron en Saya, que entraron en Monsefú, que entraron en el nororiente allá con los jeberos. Es por la supererogación. Para ellos había sido suficiente venir al Perú, instalarse en Chiclayo, que era una ciudad más o menos en emergencia, comprarse, alquilarse una buena casa y pasar tranquilo el tiempo de su periodo misionero. Pero tenían una vocación, un llamado, y también tenían una pauta que era la experiencia profunda con Dios, que los llevaba a la supererogación. Así se abrieron las obras que la cual probablemente algunos de nosotros somos pastores ahora. Yo recuerdo en la iglesia nuestra, en el Instituto Bíblico, nos mandaron a una visita a la iglesia de Sócota, entre Chota y Cajamarca. ¿Ah? El frío que hace ahí. Sí, el frío que hace ahí. Ahora, la misionera que entró ahí tenía que haber estado en la supererogación para fundar una obra ahí. O varias obras fundadas por los misioneros hay que mirarlas así. Entraron donde uno hoy día difícilmente entraría. Ese, digamos, es lo que nosotros tenemos ahí. Por eso, el fundamentalismo, ¿qué hizo? El fundamentalismo desestimó las obras como consecuencia de la salvación. ¿Por qué? Porque este mundo está perdido. Prácticamente, o sea que este mundo no tiene salvación. Y lo único que nos espera es predicar el Evangelio y las personas esperar el reino de Dios que viene después de la historia en algún momento, y ahí disfrutaremos. No veían los signos del reino aquí en la historia.
Y los signos del reino iban siendo estos obras para nosotros, pero obras que son producto de la transformación de lo que Dios habría hecho en nuestras vidas. Eso todavía sigue siendo el impulso en la misión actualmente. Mucho del trabajo de la obra del movimiento de santidad es en su renovación. El desarrollo eclesial nuestro depende de ello. Sin ello es muy difícil ir más adelante en lo que es el desarrollo eclesial. Hay lugares en los cuales hay que entrar, y ello depende de vocaciones y de esta superrenovación. ¿Sí? Superrenovación, que significa hacer más de lo que te es debido hacer. Eso es un estilo de vida en la práctica de lo que sería el hacer misión en la perspectiva nuestra. Bien, entonces hay más sobre ahora cuestiones puntuales. Él tiene una metáfora que es de la clavija cuadrada. ¿Por qué los wesleyanos no son fundamentalistas? Él recurre a ello, es porque dice que una clavija de estas que usamos en la guitarra no puede entrar en un hueco cuadrado, y si entra tendríamos que distorsionar el hueco. Entonces la metáfora que él sigue es que es muy difícil que un wesleyano entre en lo cuadrado del fundamentalismo. Esa es la imagen que él sigue, y lo deja ahí dado para que uno lo vaya considerando. Timothy, el link que he mencionado, y el otro es Basset, que lo tienen ustedes ahí, que escribió otro artículo que son previos a True Israel. El Timothy Basset, el de Basset es del 78, en un artículo titulado La levadura fundamentalista del movimiento de santidad, cuando ya había entrado el pensamiento fundamentalista en el movimiento de santidad. Algunas frases. Hay diferencia distintiva entre teología wesleyana y el fundamentalismo en la exposición histórica bíblica en la relación entre ciencias y teología. Este es un tema muy importante. Yo les mencioné en la mañana el tema de Wade. El tema de Wade, como les comentaba a los hermanos en una conversación, siempre me impresionó desde el momento que lo conocí, yo estudiante de teología. En ese entonces, cuando conocí la teología de Wade, él haya usado elementos del carbono 14 para hablar acerca de la creación, en la que procura explicarnos una creación teísta, pero recurriendo a la información científica. En ese entonces las pruebas del carbono 14, toda una novedad para la época de él. ¿Por qué? Porque él es en ese tema y en esa época él es contemporáneo de Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin es un antropólogo, un filósofo católico que había trabajado el teísmo, el creacionismo teísta, desde la demostración de los datos que eran verificados tras el carbono 14. Él va a coincidir también con Chardin en que cuando estamos frente al Génesis estamos frente a un poema. Eso nos choca tanto, pero el que él haya considerado que el Génesis, el relato de la creación, es un poema, es un avance importantísimo en la teología. Eso se vino a decir en las teologías más abiertas liberales casi 30 años después, y es genial que Wade lo tenga temprano. Ahora, eso puede ser sorprendente, pero forma parte de la teología nuestra. Uno no podría decir, no, es que Wade era liberal, podría ser que por ahí vino la conclusión. No es eso.
Es la genialidad del trabajo teológico que está de por medio de la elaboración sistemática de Walling, que trabaja el tema de la relación entre ciencias y teología. Los autores que escriben entonces del trasfondo histórico reformado, internacionalista, el fundamentalismo y su impacto en la dimensión de la tradición wesleyana. Estudiaron las diferencias en los puntos de vista sobre las escrituras, las relaciones de la ciencia moderna y la religión. El propósito de la obra es contribuir a que las iglesias wesleyanas se mantengan fieles a su teología e identidad. Por ejemplo, Cunningham. La obra de Truland es una compilación, son varios ensayos. Uno de los ensayos es de este autor. Y él cita a Otto Wallis, quien rechazó la visión mecánica de los fundamentalistas sobre la inspiración de las escrituras porque excluye el papel de la razón humana y la consideración sería de los contextos, sin la consideración de los contextos sociales e históricos de los autores. Me detengo ahí. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué piensan de eso? ¿Cómo lo ven? Léanlo bien. Analícenlo bien. Yo le decía en la intervención de la vuestra hermana, que no lo recuerdo, en la genialidad de Walling. Es que Walling, en su sistemática, usa a los teólogos reformados, Charles Hodge, por ejemplo. Charles Hodge, fundamentalista, es un texto de sistemática muy conocido en el mundo reformado, pero también respetado, al punto que Walling lo va a usar, lo emplea especialmente para debatir con él. No es que a propósito lo hace, sino que él considera que Charles Hodge, que ha ido a Europa a conocer cuál era el pensamiento de Schleiermacher, no había entendido a Schleiermacher. ¿Qué pasa a fines del mediados del siglo XIX? En Europa la teología liberal, con Schleiermacher, había comenzado a explicar la espiritualidad a partir de una experiencia religiosa profunda con Dios. Entonces ve la religión como una experiencia en la cual el individuo alcanza una fuerte subjetividad. Esto le causó interés a Hodge. Hodge va a Europa, lo escucha en Schleiermacher, pero no lo convence a Hodge. Entonces Hodge regresa y se empodera con el tema de la escritura, y lo hace bien en ese sentido. Pero cuando se empodera con el tema de la escritura, él va al extremo de fijarse y posicionarse en que la inspiración fue de carácter mecánica, verbal y mecánica. Y esto Walling no lo convence mucho, porque Walling también es contemporáneo de otro teólogo reformado que es Berkhoff, Luis Berkhoff, del cual ustedes conocen su sistemática. Y ya Luis Berkhoff ha comenzado a decir que la inspiración es más bien orgánica, que Dios inspiró al autor sagrado, al hagiógrafo, lo inspiró, pero lo inspiró usando su cultura, su bagaje cultural, sus lenguajes. Y mediante ese bagaje cultural llegamos a tener nosotros el texto que tenemos. Pero el fundamentalismo defendía la posición de que el hagiógrafo es alguien que mecánicamente recibió la inspiración y va escribiendo sin clase y sin que su mente participara en ello. Walling no vio muy racional y se aparta de esa posición. Pero al apartar de esa posición coincide con Berkhoff. Y Berkhoff pertenece a la tradición reformada y no es liberal. Entonces, Walling se posiciona en un concepto de inspiración orgánica sin salirse del marco evangélico.
Y eso es lo que él pone en su obra, ¿no? Por eso Cunningham lo cita, ¿no? Le cita a Wally, que había rechazado la visión mecánica. El gran tema es que nosotros, yo estudié también, mi profesora, la misionera Dorothy Brown, es la que enseñaba sistemática, sufría con nosotros en la clase, porque ya en ese entonces los estudiantes del instituto veníamos de estudiar la secundaria. Antes del 60, los estudiantes del Instituto Bíblico venían solamente con el nivel primario y algunos aprendían a leer el Instituto Bíblico. Pero ya con la nueva generación que venía con otra, teníamos preguntas que venían del colegio, de la escuela. Y la profesora sufría con él. Con el tema de la insistencia de Dorothy Brown, sobre el tema de la inspiración mecánica era fuerte, ella estaba convencida de eso y trataba cada clase de armarnos un nuevo enfoque para convencernos de la inspiración verbal y mecánica. Algo consiguió, pero era parte de una época. Ahora, no quiere decir que las épocas necesariamente no llegan a cambiar, pero es una forma como la teología se armó en ello. Muy bien, tengo un momento. ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Qué se están preguntando? ¿Qué están diciendo? ¿Cómo se sienten frente a esto? Recuerden que es un taller, no me dejen solo cepillando la madera. Denle una ayuda. Hago una pregunta entonces, ¿cómo enseñamos nosotros a la congregación la inspiración? ¿Qué enseñamos por la inspiración? Cuando predicamos, ¿qué decimos al respecto? Noten ustedes, tengo el privilegio de estar con ustedes, que son todos predicadores. Y ustedes se habrán notado que nosotros decimos, Pablo dice, ¿saben? A veces decimos la palabra de Dios dice aquí en Tesalonicenses o en Timoteo, pero normalmente decimos, Pablo dice. ¿Lo dice Pablo? ¿Ah? Estamos suponiendo que Pablo está inspirado y es Pablo quien nos lo dice y nos sentimos empáticos con Pablo. Eso ya viene ocurriendo entre nosotros y por ahí nos encontramos con los desafíos textuales. No lo voy a poner en aprietos al director del seminario ahora que está aquí con nosotros, pero una de las tendencias fuertes en la educación teológica es el retorno a los idiomas, al griego y al hebreo. Por los 80 pensamos que eso se iba a diluir y pensábamos que para los 90, el siguiente siglo, el griego y el hebreo no serían fuertes. De hecho, varios de los programas que se desarrollaron en el mundo ministeriales le pusieron un poco de énfasis a los idiomas. Hoy día algunos de los programas ministeriales están también introduciendo elementos de los idiomas, que es el griego y el hebreo para el tema del exégesis. En el caso nuestro, ¿cómo se ha producido esto? Bean Stilling, digamos, es uno de los primeros. Daniel Stilling era profesor de griego en la Universidad de Boston
Además de era profesor de ética. El comentario exegético que ellos tienen en español, hoy día es importante. Yo cuando estudié, teníamos otros textos y lo poníamos por ahí a un lado a Wittgenstein como un comentario de tercera categoría. Mi sorpresa ha sido en algunos trabajos exegéticos que alguien se hable del trabajito de mirar lo que Wittgenstein dijo a fines del siglo XIX. ¿Por qué? Porque su conocimiento de griego le permitía a él explicar algunos textos que hoy en día son toda una novedad para nosotros. Y uno dice, pensar que Wittgenstein lo había entendido a fines del siglo XIX. Esa es la herencia de esto. Y probablemente en la biblioteca, cuando ustedes han estado estudiando en el seminario, han visto el comentario de Wittgenstein. El de James Brown y Fawcett siempre se ha impuesto en nuestros estudios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Conocen James Brown y Fawcett? Comentario exegético de la Biblia. ¿Lo conocen? Sí, algunos que han estudiado el texto. Ese siempre se ha impuesto, James Brown y Fawcett. Y por ahí quedaba Wittgenstein. Oye, no se me llevó una sorpresa el otro día en un trabajo, una monografía. Él me dijo, ¿dónde me sacaste Daniel Steele de un alumno? No me dices que un profesor lo mencionó, me dice, y otro profesor dijo que valía la pena, pues así que yo lo tomé, me dice, esto fue a fin del siglo, porque era en el mejor momento del uso de las lenguas bíblicas en los trabajos exegéticos. Recuerden que era la época en que se da la crítica a la Biblia, aparece lo que se llama la crítica textual. Entonces, Wittgenstein escribe en el mejor momento de la crítica textual, todo lo que es Westcott y Hort, todo lo que es el tema del Nuevo Testamento de Nestle, lo que eso significaba como discusión, y él lo pone. Ahora, uno dice, no puede ser, somos herederos también de un trabajo exegético de calidad. Es parte de la experiencia nuestra. Por eso es que el trabajo exegético necesita de mirar al autor en una forma mucho más interesante de lo que nosotros podemos verlo desde la perspectiva de una inspiración mecánica, porque nos permite entrar en el autor un poco más. Tengo una pregunta. ¿Podría indicar más o menos desde cuándo viene esa corriente, su inicio de corriente del fundamentalismo, ¿no? Por otro lado, si ahora, por ejemplo, las iglesias pentecostales son fundamentalistas, ellos llegan a ser corriente, porque a ver si nos puede explicar eso. Sí, y los hermanos pentecostales que sufren como nosotros, más o menos, lo mismo, porque tampoco quieren ser fundamentalistas muchos de ellos, pero han experimentado una formación teológica que ha sido muy impactante, nos ha marcado. ¿Cómo salir de ello? La educación teológica. La educación teológica es fundamental, especialmente la educación eclesial. ¿Qué quiere decir? Que el pastor tiene que educar a la congregación en este tema. El fundamentalismo ya no es solamente un tema de la inspiración, de la forma de inspiración del texto bíblico. El fundamentalismo ya pasó a ser un tema político. Y eso representa una dificultad seria para nosotros, porque significa que muchos de los políticos de Latinoamérica han aprendido el fundamentalismo. Entonces el populismo en Latinoamérica está ligado al fundamentalismo. Entonces, si aparece un candidato que se aprende el discurso fundamentalista, y como las congregaciones están formadas desde una perspectiva fundamentalista, el político viene y la gente lo aplaude porque responde a una visión fundamentalista. Eso lo vemos toda Latinoamérica. En este caso en Chile. En Chile hay un candidato que se llama Katz, de la extrema derecha. Él viene del trasfondo del Opus Dei. Se ha aprendido el discurso fundamentalista. Es genial. Es genial. Su discurso es
para aplaudirlo en su posición fundamentalista. Es política. Y eso representa a nosotros ya. Voy a la primera parte de la pregunta. El fundamentalismo se inicia a fines del siglo XIX como una reacción al liberalismo teológico. Pero luego, el liberalismo teológico ha tenido un hermanastro, que es el evangelio social. Fines del siglo XIX hay un endurecimiento de la posición mecánica, especialmente la inerrancia, y le surge al liberalismo, que contradecía la opinión mecánica, le surge un hermanastro que es el evangelio social. El evangelio social viene a ser un movimiento que para algunos no dura mucho, pero en realidad duró más de lo que se piensa. Muchos de los misioneros que vienen a principios del siglo XIX en América Latina vienen más o menos tocados por el tema del evangelio social. Hay mucho de ello. Yo por ello en la mañana les mencionaba, fue la primera novela que yo leí seriamente en el Instituto Bíblico, que fue En sus pasos, ¿qué haría Jesús?, escrita por 1901, una novela fascinante. En realidad es una novela histórica. Pero el traer la corriente del evangelio social, llámese La Granja para Mujeres de Montsefood, el trabajo de albergar a los que salían de Cayantí y iban a Saña. Sí, más o menos ustedes conocen esa historia. Cayantí tenía, bueno, yo vengo de ese trasfondo. Mi madre es de Saña, es negra, se casó con el amo o llegó a ser una de las mujeres del amo de Cayantí, que es el otro apellido, fíjense. Y ellos salieron y se convirtieron en cimarrones, salían de la esclavitud. En ese entorno ellos conocieron a alguien, un colportor, que pasaba vendiendo Biblias. Y el bisabuelo compró una de esas Biblias, se convierte leyendo la Biblia. Pero eso fue visto como evangelio social. Y el evangelio social ya representaba para aquella época los grandes movimientos sociales de reivindicación del campesino y el trabajador. Hay que mirar lo que significó la presencia de los nazarenos en el mundo de los heberos, porque ahí hay un problema social muy serio. Las misiones de santidad entraron en ese ámbito, pero representaba un peligro. Representaba un peligro para las grandes corporaciones, hay que decirlo así. Entonces el fundamentalismo, ¿qué hace? Consiguió un grupo de personas que pudiera escribir un conjunto de textos que convenciera de lo contrario, de la organización social, de la inserción en los lugares pobres, enseñándole a la gente, educándolo, porque necesitaba era un pueblo no educado, necesitaba un pueblo totalmente sumiso. Y así se escriben los fundamentales. Uno de los fundamentales es sobre el comunismo, por ejemplo, sobre la idea socialista. Otro es, lo escribe alguien que es uno de los petroleros de la época. Complejo los fundamentales, porque se escriben en forma estratégica. Y este petrolero pone mucho dinero, de tal manera que el libro se publica por cantidades y se envía a todos los misioneros habidos y por haber. Y yo he tenido el trabajo, pueden verlo de repente, algunos de ustedes en una congregación, he ido a congregaciones antiguas, a bibliotecas antiguas para ver si ese misionero o esa iglesia recibió, y hemos encontrado los libritos de los fundamentales, llegaban por barco, por correos, por todo el mundo, fueron importantes en ese sentido. Ahora, ¿qué significó esto?
Esto significó que los evangélicos se inhibieran de participar en lo que era el desarrollo en ese momento de la sociedad civil. Cuando estudian esta parte, se van a encontrar con que algunos pastores no siguieron la corriente fundamentalista e incursionaron en los sindicatos. Algunos llegaron a ser alcaldes incluso. Van a encontrar pastores que por los años 26, 27 de 1925, 26, 27 llegaron a ser incluso alcaldes. Y uno se pregunta, ¿pero qué hacía acá? Hay uno de ellos que es dirigente sindical en la zona de cerca de Trujillo, en Chile. Un pastor es dirigente sindical. Hoy nosotros vivimos una época en que el sindicato no tiene sentido muchas veces, pero en esa época el sindicato era una cuestión fundamental. Entonces, los movimientos sociales representan. Ahora, el fundamentalismo lamentablemente tiene eso. Tenía una posición teológica frente a la Escritura, pero tenía también una posición política al respecto. Y ahí es que surge esto que vamos a conocer más tarde como el macartismo. De hecho, nosotros, por fundamentalismo, terminamos siendo macartistas. ¿Qué quiere decir? Que todo el que habla de la cuestión social debe ser comunista. Por eso habla de la cuestión social. Pero el tema social es un tema que forma parte del ADN del movimiento de Santiago. Lo dice eso para nosotros hay que recuperar esa identidad. Porque entonces no quiere decir que nosotros vamos a seguir con el temor de que no nos metemos en las cuestiones sociales o políticas, porque podríamos ser vistos como gente comunista o algo por el estilo. No, una cosa que venimos diciendo, lo digo en los seminarios, hay que tener en cuenta que la izquierda en América Latina nos robó la agenda social y nosotros se la dejamos ir. Entonces hay cosas que nosotros no hacemos porque el socialismo lo hace, y esas son cosas que nosotros deberíamos estar. Hoy día la política, por ejemplo, algunos de nosotros venimos de una gran discusión en los 70 y los 80. Nuestra gran discusión en reunión como la que ustedes tienen ahora es: los cristianos deben participar en política. Era la pregunta, la gran pregunta. Nos mandábamos reuniones, discusiones a todas si deben participar en política o no. Finalmente terminamos en que no. Vienen los 90 y Fujimori nos quiere. Y terminamos todos, hay un solo camino. No nos hizo cantar Fujimori, hay un solo camino. Y entramos en la política. Vicepresidente evangélico, senadores, diputados evangélicos. Hoy ni que hablar. Hoy ya no se pregunta si un cristiano debe participar en política o no. Ahora nos preguntamos: ¿cómo hacemos para sacarlo de la política? Nos preguntamos: ¿cómo hacemos para sacarlo de la política y poner a otro? Bueno, ese es el gran tema. Cuando uno lo ve de esta forma, dice: no puede ser el movimiento de santidad, no puede tener tanto de eso, lo tiene. Es muy, muy importante. Por eso, ¿por qué me interesó investigar Vine Stille? Porque Vine Stille escribe su teología con una conciencia social. La escribe para ayudar a la gente que había salido de la esclavitud. Y entonces, los temas que toca, por eso toca el tema. Fíjense si alguno lo consigue. Él tiene un tema que dice que el deber de un cristiano es la búsqueda de la justicia. ¿Se imaginan? El compendio dice eso. Dice que un deber de los cristianos es la búsqueda de la justicia, y luego el siguiente punto dice: la tarea de los cristianos es confrontar la injusticia. Y uno dice: no, lo cierro, este es socialista. No, esta es la teología nuestra. Y estamos hablando de 1875.
todavía no había echado fuerza el manifiesto comunista, ¿no? Estamos hablando del socialismo, el socialismo cristiano de la época, que había impregnado en el movimiento de santidad. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Otro comentario? Sí. El descuido también y la poca atención que le estamos dando a veces a la teología hace que seamos receptivos a todo lo que se está presentando en la actualidad, y de tal modo que encontramos a un pastor muy nazareno presentando una teología liberal, o presentando un calvinismo activo. Entonces, y ahora que en la iglesia se está perdiendo mucho más la identidad, ya estamos en el peligro de que el sincretismo se instale en la iglesia. ¿O es que todavía lo que se está viendo hoy en día son los primeros pasos que está dando sincretismo religioso en algunas iglesias, en algunas de iglesias? Ya, gracias por la pregunta. Nosotros estamos en una especie de crisis de identidad. No sabemos si somos pentecostales o si somos de santidad. ¿Saben? Comenzamos con las palmas. Los popurrí fue nuestro ingreso ahí. Hoy no es claro. En la liturgia, yo estoy refiriéndome a la liturgia para comenzar. La liturgia nuestra, en varios casos, en algunos casos ya es, y yo me refiero a que conozco más los peregrinos, es neopentecostal. Llegamos a ese punto. Perdimos la identidad de tal manera, de tal forma. Me invitaron a predicar en Argentina en una iglesia de santidad de los hermanos metodistas libres. Esperé 50 minutos para predicar y me dieron 20 después de eso. En los 50, los dos hermanos que dirigieron ya habían predicado todo. A mí lo que me quedaba no era dar la bendición final ahí. Yo le dije, no sé qué te digo ahora. Los hermanos ya predicado todo. Pero me sentí desconocido totalmente en el ámbito ahí, porque 50 minutos de adoración y el pastor me había dicho, debemos terminar, me dice, más o menos como un cuarto para las 10 debemos estar terminando. Y yo me digo, no, hasta 20 minutos o para ello, ¿a qué horas entonces armo la predicación? No me dio ni para la introducción, pero es así. Y al final, y yo prediqué un texto de Pablo sobre el ministerio de Pablo, y al final todos los hermanos me agradecían y decían, pero no, esto no es cierto, porque yo lo que dije no era tan trascendente como lo que había pasado antes. Es decir, la realidad nuestra es esa. Yo tengo un hijo ministro de música, lo fastidio mucho por ello. ¿Por qué? Porque él defiende eso. La liturgia modificó. Ahora, es cierto, nosotros venimos también de una liturgia así. La liturgia de santidad, lluvia de bendición o himnos de gloria, como ustedes lo quieran ver, se perdió. No quiero que me vean como anticuado, sino quiero que pensemos en la teología de los himnos y en la teología de las canciones. A mí me gusta en Jesucristo mártir de paz. ¿Sí? Van a entrar en su mente la letra. ¿Sí? ¿Pero más o menos? En horas de grande tempestad,
hayan las almas desoladas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros hizo morir, la gracia del Salvador, siempre viva nuestro vivir. ¿Quién vive? Tres glorias va a decir. Tres glorias va a decir, ¿verdad? Es siglo totalmente desconocido para los hermanos acá. Bueno, no, es decir que no es que defienda a los siglos, defiendo la teología de los siglos. Ese himno, él es mártir de paz. Es una cosa profunda, ¿no? Su sufrimiento es por darnos la paz. No lo encuentra, ¿verdad? Ahora, lucho con mi hijo. Digo, tienes que buscarte buenos compositores de la letra. Él es músico. Estudió teología, tiene una maestría en teología. Pero va más por la música que por la composición. Y la gran dificultad es también en parte de nosotros. Los pastores no hemos escrito letras para darle a los músicos. Entonces los hermanos músicos le dan una melodía y la primera letra que encuentran, le dan para adelante, con cambio de ritmo y va para adelante. Y funciona. El otro tema es la experiencia en sí. Lo liberal está en el tema del valor que le damos a la experiencia. La experiencia nuestra se ha trasladado a levantar las manos y cerrar los ojos y tener la experiencia última. ¿Okay? En eso ha quedado el altar. Pero la experiencia con Dios como experiencia profunda es una cosa diferente. Y ahí es donde estamos. La experiencia con Dios en forma profunda cada vez es más, reconozcamos que cada vez más escasa entre nosotros. No es que eso es místico, me dijo alguien. No, que eso es subjetivo. Y yo le decía, no, lo que pasa es que nuestra relación con Dios tiene que ser realmente profunda. Dios tiene que tener un impacto profundo en nuestras vidas. Tú le puedes llamar regeneración, santificación, todo lo que quieras le puedes llamar, pero la experiencia tiene que estar. Tiene que haber una experiencia profunda. Le puedes llamar progreso, impacto, completo, el nombre que quieras dar, pero la experiencia es un elemento fundamental. No la estamos teniendo, digamos que nosotros mismos como pastores hemos perdido la fuerza para ello. No llamamos a las personas a tener una experiencia profunda con Dios. Entonces ahí parte de nuestra... Nos hemos liberalizado en ese punto, en ese tema. No hay eso. Ahora, ¿de qué estamos hablando hoy día de una época como la nuestra? Cibernética, altamente tecnológica. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo en la tecnología podemos llegar a tener una experiencia profunda con Dios? En una época tecnológica como la que nosotros vivimos. Porque es lo que a nosotros nos toca vivir. Y ahí es donde tenemos que buscar nosotros una construcción de una identidad que nos permita a nosotros conseguir, con la ayuda de Dios, que las personas tomen en serio la relación con Dios. Tuvimos una época de la teología, le llamamos la época de la teología relacional, todavía sí sobrevive un poco lo de la teología relacional, pero trataba de esto, ¿no? Hay un libro que difundió la Alianza Cristiana y Misionera, probablemente usted lo conoce, yo lo he usado algunas veces, se llama Mi Encuentro con Dios. ¿Alguien lo ha escuchado? Sí. Mi Encuentro con Dios. Es un libro que en realidad lleva una cuestión muy sencilla, que es la experiencia con la palabra, la oración, la confesión de pecados
y la asunción de una predisposición para vivir una vida sana. El punto que le introdujo la alianza, que es el tema de la confesión de pecados, era una cuestión conflictiva, pero asumamos que el tema de la confesión de pecados tiene que estar presente en la experiencia con Dios. Dios ama la experiencia con Él, en tanto en nosotros hay una contrición respecto a nuestra condición. Y eso es una cosa, una acción importante que tiene que darse ahora. No se dará como en nuesra época, perdón que hable ya como estoy por los 70 años, no se dará como en nuestra época. En nuestra época los hermanos venían un poco temprano, el pastor estaba más o menos sentado ahí, y el hermano venía a orar al altar y lo acompañábamos a orar en el altar, para tener lo que se llamaba la experiencia del altar. No sé cuánto de ustedes viene de esa época, pero esa era una época. Que el pastor oraba, se preparaba y sabía que los hermanos iban a venir a tener la experiencia del altar. Y básicamente a veces no se preparaba mucho ni tanto el sermón, sino el que haya la predisposición para tener la experiencia del altar. Hoy día no, eso no es posible, logísticamente no es posible tal vez. Pero es una experiencia que se puede dar a nivel de la consejería pastoral. Una gran dificultad que nosotros tenemos como pastores es estar frente a personas que quieren el consejo, pero uno se da cuenta que la persona ni siquiera se ha convertido. Uno lo está tratando de ayudar, tienes una reunión con él 2 meses, y tú dices, pero ¿qué pasa aquí? Es de la iglesia, tenía una experiencia, y luego te das cuenta que la persona no ha tenido una experiencia de divulgación porque tampoco es convertido. Y uno dice, uno viene luchando, la conversión, ese fue el gran tema en la amistad entre Whitefield y Wesley. Whitefield era un convencido de la conversión. Imagínense que Whitefield lo convenció a Jonathan Edwards, puritano, lo convenció de la importancia de la conversión. ¿Por qué la conversión es importante? De ahí, para la respuesta, hermano, ¿por qué la liberalización? ¿Por qué? Porque pasamos por alto o suprimimos la conversión. Recuerden que el pensamiento nuestro es de una segunda experiencia de gracia. No hay que olvidar eso. Nosotros ya no estamos predicando sobre una segunda obra de gracia. O sea, y para que haya una segunda obra de gracia, las personas tienen que haber tenido una experiencia de conversión. E incluso con personas que la vemos mucho tiempo en la iglesia. Porque a veces uno llega al mundo y le pregunta, hermano, mira, me voy reuniendo 3 veces, 4 veces contigo, 6, 7 horas contigo. Y tú le preguntas, ¿tú algún día tú aceptaste realmente a Cristo por una experiencia, cambió tu vida? ¿Hay un antes y un después en tu vida? Le comienza a preguntar a la persona y la persona te queda mirando. No tiene un antes y un después. No recuerdo un antes y un después. Ese es tu gran momento. Hermano, en tu vida tiene que haber la claridad de un viejo hombre y un nuevo hombre. Y entonces conversamos. Y lo que vemos es tu problema. La consejería pastoral, a la cual estamos volviendo despacio, pero estamos volviendo a la consejería pastoral, es la gran arma para nosotros hoy día, la gran herramienta para usar mejor el léxico en el trabajo pastoral. Son la consejería pastoral. En los seminarios, yo sabes, estoy en varios seminarios también de ustedes, estamos diciendo que un pastor puede hacer 20 visitas más o menos por mes. Y en una supererogación puede hacerse 30. Pero 20 está bien. Los cálculos que se hacen de desarrollo eclesial dicen que un pastor promedio para dirigir una congregación y recordarse los nombres es 70 personas. Para América Latina lo hemos probado y es 40. No da para 70, por algunas razones. Quiere decir que el tope nuestro es 40. Quiere decir que en 2 meses
cada uno de los 40 debe haber sido visitado o de alguna manera se ha tenido una conversación con él. Ese es lo nuevo, no tan nuevo, tal vez lo que estamos recuperando en lo que es el tema de el asumir la experiencia con Dios como una experiencia profunda, que se da a nivel del pastoreo tras la visita o del pastoreo de la oficina pastoral. Si uno no está en ese promedio, es dificultad esto. ¿Por qué razón? Porque originalmente en el movimiento esto fue muy importante. Algunos consideran que por esa razón no llegamos a hacer congregaciones muy grandes. Ya en el estudio del desarrollo y crecimiento de la iglesia, cuando se estudia la iglesia santidad, ¿por qué el promedio nuestro es 70 personas? Es porque tuvimos ese énfasis en la que la relación personal era muy importante con el pastor y había la visita pastoral. Entonces eso es parte de lo que y finalmente está el otro tema, que es en la cuestión del tema de la identidad. Es esto que a nosotros nos viene pasando con el tema de la literatura. Miren, uno puede haber leído más a Sproul, MacArthur, ¿quién más? Mencióname otros autores leídos. ¿Qué otros autores han leído ustedes últimamente que no sean bolivianos? Nosotros leemos más literatura fuera del mundo boliviano que la literatura nuestra. Swindoll, conocido por ustedes. Max Lucado, ¿sí? Conocido, menciónenme otro. Matthew Henry. ¿Ah? Matthew Henry, reformado. ¿Quién más? Menciónenme otro. No te compartan conmigo su experiencia. John MacArthur, reformado. ¿Ah? John Maxwell. Con John Maxwell mis respetos, porque es del movimiento de santidad. Una cosa con John Maxwell hay que recordar. John Maxwell es de una iglesia de santidad. Muy importante estudiar a Maxwell. ¿Por qué razón? Él es un consultor de empresa, ustedes saben. Lo usamos para gestión pastoral. Y lo usamos mucho porque él introduce elementos de la teología de santificación en ella. Hay un texto que se llama Cómo producir el cambio, que no está editado por las editoriales nuestras. Es una editorial independiente la que publique ese libro por una razón. Es que él plantea ahí el tema de la transparencia y la honestidad en el liderazgo. Y lo hace de tal manera que muy pocas editoriales se han animado a publicarlo, porque es muy tajante en el tema de transparencia y honestidad. Y toca todo eso. Maxwell es importante. A mí me fascina mucho el Maxwell, porque tiene, léanlo ustedes en sus... el de cambio es el que más me fascina a mí. Y últimamente vi otro libro para las mujeres, y lo tengo ahí en mi escritorio leyéndolo, es Las mujeres con sabiduría, de John Maxwell. Él ha elegido un conjunto de mujeres de la Biblia, en la cual presenta a las mujeres como lideresas en el ámbito de la iglesia. Mencióname otro. Rick Warren, bautista, por ejemplo. Con el respeto, no estoy desestimando, sino simplemente para decir de lo que dónde estamos nosotros. ¿Qué más han leído? ¿Qué más leemos? ¿Ah? Lucas Neves, ahí está. ¿Cómo se llama? Inquietudes juveniles, ¿cómo se llama? Ministerio juvenil. Su familia la conocí en Argentina, en una iglesia que yo pastoreaba. De jovencito, cuando estaba recién saliendo de derecho. Bueno, especialidades juveniles. Presbiteriano. Lucas Neves. ¿Qué más? ¿Ah? ¿Sergio? No lo vi. ¿Qué libro? Maestro de escuela dominical. ¿Algún otro? Vamos, hermano, dígame quién leí eso. Bueno,
¿Ah? John Stott. ¿Qué pasa, John Stott? Ajá, le da aplicado. ¿Ah? John Pichó. Que lamentablemente le fue mal. Es una tristeza lo que le pasó a John Pichó. Aún no entiendo si fue su hijo o fue él. Los dos, ¿no? Los dos. Lamentable. Porque más que uno era una cuestión. Escribía muy bien. Sí, pero ahí influyó mucho. ¿Qué más, hermanos? Cuenten. ¿Qué más leemos? De la Casa Nazarena. Hoy con la Casa Nazarena. ¿Qué han leído de la Casa Nazarena? ¿Ah? ¿Cuál? De la Casa Nazarena. No me decía que tampoco la Casa. ¿Ah? ¿Bodellano del siglo XXI? Maquela. ¿Sí? Frank Moore. Teología de la cafetería. Ese Moore, ¿no? Moore. Ese texto hay que leerlo. Es un texto fascinante. Yo coincidí en un curso en Pilar con él y tuve la oportunidad de escucharlo, me regaló su libro, y después, ya cuando lo leí, cuando lo escuché, a veces los escritores son complicados porque escriben muy bien, pero políticamente son un desastre. Pero después leí el libro. El libro es fascinante, porque el libro baja la teología, lo mejor de la teología, a la charla de café. Yo lo usé en un seminario con pastores en Puerto Montt de la Alianza. Y el seminario tenía tres reuniones. Cada 2 meses yo tenía que ir. Y presenté el libro de Moore, así de la teología y conversaciones de café. Y uno de los pastores se le ocurre, allá al descanso entre la jornada de trabajo se le llama colación, se le llama. Lo que aquí para nosotros sería un lunch más o menos, una comida intermedia de mediodía, ¿no? ¿Cómo le llamaríamos? Hombre. Y este hermano se le ocurre, siguiendo a vos, preguntarle a un hermano si le gustaría que él en el medio de la colación, que es 1 hora, más o menos 1 hora y media, él lo visite en su lugar donde él hacía la colación. Y el hermano le acepta, dice: pastor, venga, porque es el único momento que yo puedo tener una visita pastoral. Y el hermano fue y tuvo con él esa reunión y una conversación así, de pasar el break y conversar. El hermano quedó fascinado con la experiencia. Yo lo encuentro después. Me dice: hermano, yo tengo la pastoral de la colación ahora. ¿Por qué? Me dice: porque el hermano que lo visité trajo a sus compañeros de trabajo. Dice: y juntos, cada vez que yo llego, tomamos la colación juntos y hablamos de teología, hablamos de cosas. Sigue hablando en eso. Entabla una conversación que no parece teológica, pero es teológica en el fondo. Ese libro hay que leerlo. Es tan importante como cuando salió Maquena. El libro Maquena es tan importante. Y hay otro texto que es el texto de Justo González. ¿Qué significa Huelde para los hueldeanos de hoy? Es un texto que son las cátedras que él dio en ICD. Y hay otro de Jenkins que es sobre el pensamiento hueldeano para el siglo XXI. Son 3 libros que tocan el mismo tema. Maquena, Jenkins, que está en internet por si acaso, con J, lo tengo por ahí mañana, creo que lo voy a mostrar. Listo, nada más, terminamos allá. Esos 3 libros son importantes, que nosotros debemos leer al pensar en la misión para el siglo XXI. Maquena, que tiene esos años, el otro es el de Justo González, para los metodistas de hoy, y el otro es de Jenkins, también sobre el metodismo hueldeano para el siglo XXI. Hermanos, muchas gracias.